Nombre de Jesús, aleluya. Gracias porque, Señor, sabemos que en ti tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que estaremos bien, Señor amado, aleluya. Gracias porque, Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, nuestro futuro. Tú eres, Señor, nuestra, nuestra guía, nuestra esperanza, Padre Celestial. Y nuestra fe está puesta en ti y solamente en ti, Señor, aleluya. Que como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, sabemos que somos del Señor, somos tuyos, Señor amado, aleluya. Que tú viniste a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, Señor, porque tu deseo más grande es que seamos nosotros redimidos, que seamos perdonados, que podamos un día estar en tu presencia, Señor, ahí donde tú estás, Señor amado, y gracias por ese sacrificio, Señor, por el cual nosotros, Señor, tenemos la esperanza de la vida eterna, Señor amado. Gracias porque, Señor, tú estás con nosotros hasta este momento, Señor. Lo has estado, Padre Celestial, está a cada momento, donde sea que vamos. Señor, sabemos que, Señor, tu compañía siempre va con cada uno de tus hijos. Y aún en los momentos difíciles, tú estás ahí con nosotros. Cuando a veces pensamos que estamos solos, aún en esos momentos tú estás con nosotros. Y eres el que nos fortalece y nos ayuda a pasar los momentos difíciles. Tú eres el que nos da la fuerza. Tú eres el que nos da el aliento en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, de desesperación, en esos momentos, Señor, cuando la duda quiere venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Eres tú el que nos sustenta, eres tú el que nos consuela, eres tú el que nos da la fuerza para seguir adelante. Que aunque el enemigo quiere, Señor, a veces desenfocarnos de, Señor, de ti, Dios mío, tú siempre vienes, tu Espíritu Santo siempre viene y nos recuerda tu palabra y nos trae a memoria todas tus promesas, Señor, y así podemos nosotros seguir adelante y fortalecernos, Señor, en tu palabra. Gracias por esta preciosa palabra que tú nos dejaste, que tú nos has dado, Señor, para día a día nosotros fortalecernos, Señor amado, aleluya, en ti. Gracias por tu palabra, que es vida eterna, aleluya. Tu palabra que nos sustenta, que nos sostiene, gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y se hace real en nuestras vidas, en los momentos que más lo necesitamos, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, de desesperación, aleluya. Allí, Señor, tu palabra es la que nos sustenta, tu palabra es la que nos fortalece, gloria a Jesús, aleluya. Y en esta noche te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya. Solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Aleluya. Porque tú eres fiel, Señor. No importa lo que pase en nuestra vida, tú sigues siendo fiel. Tú no cambias. Aleluya. Tú no cambias, Señor amado. Tú eres el mismo de ayer, el mismo, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y en esta noche queremos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a cada vida, Señor, que se conecte en esta línea, Padre Celestial. Que seas tú tocando sus corazones y fortaleciéndoles, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Dirígenos, Señor amado, dirígenos en esta preciosa noche, mi Dios. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos que ahí donde ellos están se unan con nosotros en oración, Señor, en la lectura de tu palabra, en adoración a ti, Señor, aleluya. Y que nuestros corazones se puedan, Señor, estar listos para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor amado. Que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, bendito Jesús, aleluya. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, en los hospitales. Señor, oramos por los diferentes hermanos que han pedido
oración, Señor Jesús, aleluya. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Fernando Gómez, a su esposa, Señor, a su congregación. Señor, ponemos en tus manos la salud de él, Señor amado, aleluya. Que tú fortalezcas su cuerpo en este momento, Señor amado. Que pongas tu mano poderosa en su cuerpo, Señor, lo sanes, Señor amado, aleluya. Que tú limpies, Señor, todo virus. Que tú limpies todo lo que esté dañando su cuerpo, Señor amado, aleluya. Y que él pueda ser, Señor, sano. En el nombre poderoso de Jesús declaramos palabras de sanidad sobre él, Señor. Aleluya, espíritu de vida, Señor, que su cuerpo, Señor, pueda recuperarse, que esos riñones, Señor, comiencen a funcionar, Señor amado, aleluya. Cuida cada uno de sus órganos, Señor, fortalécelos, Señor, fortalécelos, Señor, físicamente, Señor, espiritualmente, aleluya, porque tu poder es más grande, Señor, que cualquier cosa, Padre Celestial, aleluya, y confiamos en ti, Señor, que tú le ayudarás a salir adelante, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos, ponemos en tus manos nuestra hermana Grace también, Señor, su salud, mi Dios eterno, aleluya, ayúdala, fortalécela, Padre Celestial. Guárdale, Señor. Guarda su vida, Señor. Aleluya. Guarda, Señor, sus corazones. Guárdales, Señor, y cuídales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús los declaramos sanos, sanos, sanos para tu gloria, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por cada hermano, Señor, por nuestro hermano Hipólito también. Oramos por él, por su salud, el pastor Hipólito, Señor. Te pedimos que tú, Padre Celestial, pongas tu mano poderosa, Señor, en su cuerpo, aleluya, que tú quites toda fiebre, toda molestia, Señor, en su cuerpo en este momento. Lo ponemos en tus manos, Señor, su familia, su esposa, sus hijas, Señor amado, los ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, una obra de sanidad en él también, Señor. En cada uno de los que, Señor, en este momento están pasando molestias de salud, Padre eterno, aleluya. Les ponemos en tus manos. Declaramos, Señor amado, que espíritu de vida, Señor, se mueve en medio de tus hijos, aleluya, en esos cuerpos, aleluya. Que todo virus, Señor amado, todo virus que esté haciendo daño, Señor, en esos cuerpos, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos salud, declaramos vida, declaramos células buenas y vivas en sus cuerpos, aleluya. Declaramos cuerpos, Señor amado, fuertes, saludables, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te adoramos, aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este momento al conectarse con el culto del Centro Evangelístico Asamblea de Dios en Hicksville. Es un gozo poder estar reunidos en esta plataforma, aunque como decimos siempre, preferiríamos estar en persona uno con los otros, en el templo, pero no se puede todavía, pero sí podemos alabar al Señor donde sea que nos encontremos. Gloria al Señor. Y esta oración hemos orado por algunos ministros, algunos miembros. Más adelante seguiremos orando. Tenemos algunos hermanos, estudiantes de diferentes, de los institutos bíblicos, de los seminarios también, y a todos los que necesitan una intervención divina de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a leer el Salmo 67. Gloria a Jesús. Y dice este salmo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. Gloria a Jesús, aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo tiempo nosotros adoramos al Señor porque Él es digno, gloria a Jesús, de toda adoración. Él es bueno, gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Y vamos a entonar este precioso canto diciéndole al Señor, mereces toda la gloria y la honra. Gloria a Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Señor.
Wow. Te adoramos, Qué te bueno adoramos, te cantarle al adoramos, Señor. Qué bello Jesús. cantarles al Señor y Gloria a cantarle salmos a su Jesús. nombre. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Jesús. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Gloria a Jesús. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, tú estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, tú estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me has dado la victoria. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me has dado la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria,
por la victoria. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria al Señor, digno Gloria a es de ser alabado Jesús. y glorificado. Qué hermosos estos cantos. Vivimos porque el Señor vive. Y cuando terminemos el culto vamos a cantar ese canto final, porque vives tú. No nos entregamos al mañana, sino que vivimos en la fe. Podemos vivir en el Señor. Aleluya. Vamos, mis amados hermanos, en este momento a hacer otra oración. Yo sé que oramos al principio por algunos pastores, por cada uno de ustedes estamos orando, estamos en cada momento que podemos orar, interceder por nuestros familiares, nuestros empleos, las cosas. Según las noticias lo ponen, dice que va en camino para una mejoría, pero antes de llegar a esa mejoría, tenemos que pasar todavía algunos momentos un poco bien difíciles, muy difíciles, pero nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, nada ni nadie está contra nosotros. Y vamos a orar por cada uno de los hermanos de la iglesia, por cada uno de ustedes, por nuestros familiares, nuestros amigos. También, hermanos, vamos a orar por algunos estudiantes del Instituto Bíblico, nuestra hermana Lilian Reyes, que necesita un milagro de parte del Señor con su familia, con Elmer Reyes y su hijo mayor, creo que es Jeffrey, ¿verdad? El hijo mayor. Vamos a orar también por un estudiante del seminario allá en Central Islip, hermana Zina Yanes, con su hermana, que también necesitan una intervención de Dios. Aleluya. Vamos a orar también por aquí en Hempstead, Nassau, la hermana Rosibel Torres, que también necesita una intervención de parte de Dios. También por nuestra familia Reyes allá en Babylon, gloria al Señor. Por nuestros hermanos Chévez allá en Farmingdale. Aleluya, gloria al Señor. Por nuestros pastores, ¿verdad? Nuestro pastor Jesús Silvestre Mestizo y nuestra pastora Blanca Irma Mestizo. Vamos a orar por ellos también. Por cada una de las familias, aunque no hayamos mencionado su nombre, ¿verdad? Vamos a orar por cada una de las hermanas y hermanos, hermana Corea, hermana Ogla, hermana Eva, hermana Blanca Bonía. Gloria al Señor, aleluya. ¿Verdad, hermana Noemí también, verdad, con sus padres? Oramos por ustedes también, por la familia Mestizo Corea, ahí en Levittown, aleluya, gloria al Señor. También vamos a orar por nuestro hermano Edwin y Paola y la niña Samantha Carvajales, ¿verdad? Que Dios les bendiga en una forma sobrenatural, ¿verdad? También, mis amados hermanos, vamos a orar por nuestro hermano gloria al Señor Boris, aleluya, hermano Luis, también, ¿verdad? Vamos a orar por él. Sí, hablamos, hermana Eva, ¿verdad? Vamos a orar también por nuestra hermana Lourdes y su familia, sus nietas, ¿verdad? Por la hermana Sandra, donde sea que Dios la tenga en este momento con su hija Sara, la ponemos también en sus manos, ¿verdad? También a nuestra hermana Mirna, la ponemos en sus manos, a nuestra hermana Clady, con Brian, ¿verdad? Los ponemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Giovanni los ponemos. Y el hijo mayor también, ¿verdad? Vamos a orar por ellos también, hermanos. Vamos a orar, ¿verdad? Por todas las necesidades que ya sea que hayamos mencionado o no hayamos mencionado. Vamos a orar, ¿verdad? Si usted siente que el sistema está un poco despacio, las redes sociales están, el internet está siendo saturado, ¿verdad? Y eso está afectando la transmisión, pero siempre nos unimos en el Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en este momento te damos gloria y honra. Te bendecimos y te glorificamos, Padre Celestial, porque nosotros podemos venir al trono de la gracia donde encontraremos el oportuno socorro. Y en este momento nosotros queremos ponerte en tus manos las peticiones de cada uno de los hermanos que hemos puesto, que hemos mencionado ya anteriormente, como aquellos también que no hemos mencionado, ¿verdad? Las familias lejanas de cada uno de nosotros, a mi abuela allá en la Florida, mis tíos allá y mi tío y mis tías en la Florida, con mis primos, ¿verdad? Familiares cercanos y lejanos y amigos, por nuestros empleos, Dios eterno, Salvador, que estamos viendo, ¿verdad? Que todo está siendo afectado, pero vamos a confiar en ti, que estamos en tu abrigo, oh Dios altísimo, y ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas, y te damos gloria y honra, Dios Salvador. Y en esta noche, en este culto,
que estamos llegando a donde sea que mis hermanos estén, en sus trabajos, en sus casas, en sus carros, donde sea que se encuentren en este momento, ¿verdad? Los ponemos en tus manos. Señor Salvador, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que les bendigas, que respondas cada una de sus peticiones. Te doy gracias porque a pesar de las circunstancias no hemos escuchado noticias negativas de nuestros hermanos que han sido hospitalizados de la congregación, ¿verdad? Pero ponemos siempre una llamada a tu trono, a tu nombre, Señor Jesús, que tu sangre cuide a cada uno de mis hermanos y hermanas donde sea que se encuentren en este momento. Te damos gloria y honra a Dios Salvador eterno. Aleluya, aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Como ve, aquí mi esposa y yo estamos juntos. Y en sí, no tenemos una predicación clara, como usted pueda llamar una predicación, pero sí vamos a meditar en las promesas del Señor. Gloria al Señor. Las promesas del Señor para poder nosotros seguir con fe, ¿verdad? Pero antes de eso les quiero comunicar que este domingo teníamos de invitada a nuestra hermana Yadira Núñez, que estaría predicando. Sin embargo, se comunicó conmigo hace poco, hace unos 2 días, y me dice de que está, no puede hablar, es caída de salud y no cree que estará lista para el domingo podernos predicar. Así que la invitación ha quedado abierta. Vamos a ponernos de acuerdo con ella cuando ella se pueda comunicar con nosotros, ¿verdad? Para poder transmitir ese mensaje que he puesto para ella, para nosotros. Así que el domingo no la tendremos, pero estaremos siempre a las 4 de la tarde en la escuela dominical y a las 5:15 el culto evangelístico. Y como se han dado cuenta algunos, lo hemos puesto en la página del internet directamente YouTube, porque sabemos que algunos hermanos tuvieron problema en poder entrar, pero vamos a reunirnos a la escuela dominical. Y también les hago un llamado del sábado. Vamos a unirnos a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche. Vamos a orar, estaré mandando la información. Si usted puede unirse, gloria a Dios, directamente por la línea telefónica que vamos a establecer, gloria al Señor. Pero si no puede, también a donde sea que usted se encuentre, vamos a orar y vamos a interceder, ¿verdad? Porque nosotros confiamos en el Señor, pero también nuestra fe debe mantenerse fiel. Recibimos una carta hoy de nuestro secretario tesorero del Distrito Hispano del Este, que nos llama que a pesar de las circunstancias que tenemos y dificultades que tengamos, ¿verdad?, seamos fieles a Dios, no solamente en unirnos en los cultos de congregación que tenemos así al aire libre, sino también en nuestras responsabilidades financieras, los que, ¿verdad?, están trabajando y tenemos la forma separar nuestras ofrendas y nuestros diezmos para la obra del Señor, porque aunque usted no crea, siempre hay gastos que se llevan a cabo aunque no estemos reunidos en el templo. Nosotros como ministros también estamos llamados a respaldar a nuestra nuestra organización, nuestro concilio, Asamblea de Dios, y fielmente estaremos dando nuestros diezmos, ¿verdad?, hacia las asambleas de Dios a través de los métodos que ellos tienen, pero nos hacen un llamado que hagamos hincapié a cada uno de nosotros, que sigamos siendo fieles. Si no nos reunimos, vaya guardando ese diezmo, esa ofrenda en un sobre, vaya, ¿verdad?, poniéndolo, y cuando regresemos de nuevo a la iglesia, que el día que regresemos vamos a celebrar, ¿verdad? Vamos a celebrar y vamos a dar una acción de gracias al Señor, ¿verdad? Y traer entonces también ese día todos esos diezmos y ofrendas que tenemos listos, separados, ¿verdad? Pero en esta noche, mis amados hermanos, quería que habláramos en 2 o 3 puntos. Le voy a animar, si usted quiere decir algo, gloria al Señor, quiere mandarme un texto, ya sea por WhatsApp, a través de Seani, o de texto. Si usted recibió texto, quiere mandar que digamos algo sobre el tema. Vamos a tocar 3 puntos en esta noche concerniente a la palabra del Señor. Número 1, que a pesar de lo negativo que escuchamos en las noticias, a pesar de las noticias que nos preocupan, y le animo, no mire muchas noticias durante el día, mejor escuchemos palabra del Señor. Les soy sincero, hace 2 días yo estaba viendo algunas noticias y me desesperé un poco y le dije a mi esposa, vamos a caminar un rato afuera, ¿verdad? Estaba bonito el día, salimos a caminar un rato
Todavía tenía un poco de tos, pero me abrigué muy bien y salimos, y cuando regresé ya estaba un poco calmado, porque no creas, tanto escuchar cosas negativas le afectan a uno, ¿verdad? Mejor escuchemos cantos, predicaciones de la palabra del Señor, lectura bíblica, ¿verdad? Y la oración. Pero 3 puntos que quisiera que tratáramos en esta noche, entre mi esposa y yo lo vamos a tratar. Y vamos a hablar así del corazón, ¿verdad? Como le digo, no traemos un bosquejo que vamos a predicar, pero sí vamos a hablar. El primer punto es, la primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué positivo podemos sacar de lo que estamos viviendo en este día? Qué positivo. Así que vamos a orar antes de empezar. Gloria al Señor. Número 1, ¿qué es lo positivo que podemos sacar de esta situación desde la perspectiva bíblica? Número 2, también, ¿verdad? ¿Cuál es esa esperanza que mantenemos y debemos mantener en este momento? Y número 3, ¿qué oportunidades hay al salir de esta situación? Señor Jesucristo, en este momento te damos gloria y honra para que este tópico que vamos a tratar en este momento podamos, Señor Jesucristo, hablarlo con sinceridad de corazón. Aleluya. Y podamos crecer los unos a los otros en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y antes de empezar, quisiera hacerle un llamado a todos y lo mandaré por mensaje. Si cada familia pudiera mandar un video, yo le mandaré donde me lo puede mandar para el sábado, más tardar, mandar un video de su familia dando un saludo a la iglesia, gloria al Señor, para así ponerlo el domingo, ¿verdad? Durante el culto vamos a tomar tiempo para poner esos videos, individual o público, y si no, vamos a ver cómo ponemos un teléfono, por lo menos en la línea, para que den un saludo, ¿verdad? Todos los que quieran dar un saludo, puedan dar un saludo. Gloria al Señor. Así que la primera pregunta es, ¿qué positivo podemos sacar de esto? ¿Quieres tomar la palabra en esto? Amén, sí. ¿Verdad? Hablaba con mi esposo en estos días, ¿verdad? De que en estos momentos difíciles hay muchas cosas positivas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que están sucediendo. Y gracias, Señor, porque Dios es el único que puede hacer de algo malo algo bueno, ¿verdad? El ser humano casi siempre es lo opuesto. De lo bueno lo arruina y lo convierte en algo malo. Pero Dios es el único que puede hacer algo bueno de lo malo. Amén. Y una de las cosas que yo he estado observando y comentando con mi esposa es de que pues el hecho de nosotros estar en casa, ¿verdad? De tener que estar en casa para poder evitar de que todo esto se propague y que más personas sean afectadas, ¿verdad? Por este virus. Una de las cosas es que estamos como familias, estamos en las casas, ¿verdad? Algo que usualmente no pasa, especialmente en este país, ¿verdad? Donde tanto el esposo como la esposa tienen que salir a trabajar, los hijos van para la escuela y son horas y horas que pasamos separados de la familia, pero a través de esta situación, pues ahora le digo a mi esposo y tenemos que aguantarnos, ¿verdad? Estar ahí juntos y compartir más, poder hablar, ¿verdad? Poder hablar de tópicos que a veces uno no tiene tiempo de hablarlos cuando uno está en ese corre y corre, ¿verdad? Diario de la vida, en nuestro diario normal vivir, ¿verdad? Pero el poder ahora pasar tiempo con nuestros hijos, poder pasar tiempo con mi esposo, ¿verdad? Pasar tiempo como familia, eso también lo ayuda a uno. Y le digo meditando, ¿verdad? Que tenemos cuatro mascotas en la casa, pues ni los mascotas quieren salir mucho porque estamos en casa, hasta ellos quieren estar aquí, ¿verdad? Mi gatita no ha querido salir todos estos días y ella se va y se echa junto a uno porque ahora estamos acá. O sea, eso, le digo yo, wow, hasta los animalitos sienten gozan la presencia de uno en el hogar, ¿verdad? Cuánto más nosotros como seres humanos, como familia, ¿sí? Y yo siento que esa es una de las ventajas. Otra, ¿verdad? De las ventajas que yo siento también que, o sea, algo positivo que puedo ver en esto, ¿verdad? Es de que podemos tener más tiempo para nosotros leer la palabra de Dios, para nosotros poder venir en oración, ¿verdad? Porque cuando estamos en nuestro diario
¿verdad? Horario, en nuestros horarios regulares, ¿verdad? Nos levantamos, salimos corriendo para nuestros trabajos, ¿verdad? Venimos las mujeres a preparar la cena, ¿verdad? En el caso de nuestros esposos, ¿vale? Por ejemplo, mi esposo siempre está involucrado en diferentes actividades, diferentes áreas, entonces, ¿verdad? Siempre que va para el seminario, que va para el instituto, que va, ¿verdad? A la escuela, diferentes actividades, pero la iglesia y todo eso, que a veces uno realmente no toma como el tiempo, un tiempo especial para Dios. Y no quiere decir de que uno solamente lo va a hacer en este momento, porque uno no debe buscar a Dios solamente en momentos de necesidad. No, ¿verdad? Nosotros debemos de tomar ese tiempo de buscar al Señor a diario, gloria a Jesús, ¿verdad? Y este es un momento que el Señor nos está dando para que nosotros lo pasemos con Él. Yo creo que el Señor en su gran misericordia, ¿verdad? El Señor aprovecha estos momentos para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, poder reflexionar, ¿verdad? En lo que está pasando, porque el mundo que no tiene a Cristo, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no conoce las promesas de Dios, se aflige, se preocupa y no hayan qué hacer, ¿verdad? Salen desesperados. Entra en caos. Veía un video que mandó, ¿verdad?, la directora de misiones y la gente, ¿cómo? En uno de los países que están pasando esto también, igual que nosotros, donde la gente está como loca, corriendo de aquí para allá, ¿verdad? Y nosotros, bueno, gracias a Dios, que Dios hasta este momento, pues, ¿verdad?, nos ha ayudado para mantenernos, ¿verdad?, sosiegos y oramos en el Señor. Como cristianos tenemos que seguir orando en el Señor, ¿verdad?, para que no entremos en un caos, ¿verdad? Sino que sigamos confiando en el Señor, pero no solamente nosotros, sino que esa confianza también la transmitamos a los que nos rodean, ¿verdad? Si tenemos amigos, pues hablar con ellos y decirle, bueno, debemos confiar en el Señor. Dios va a hacer algo porque Dios lo va a hacer, ¿verdad? Dios está allí, gloria a Jesús. Y es su momento, Él va a obrar. Así que esas son dos de las cositas positivas que yo siento, ¿verdad? Ahorita, y hay muchas más, ¿verdad? Veía las noticias donde lugares que han sido contaminados, que cuando uno ve los aires se ven, pero contaminados, llenos de humo, en ese tiempo, ¿verdad? Se ha bajado toda la contaminación, ¿verdad? En el medio ambiente también, o sea, de todo lo negativo, el Señor, como hijos de Dios, nos ayuda a ver lo positivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Transmitir eso, ¿verdad? A todo aquel que de pronto se sienta desesperado. Porque en medio de las cosas malas que están pasando, Dios está haciendo cosas muy buenas también. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Sí, verás, 3 puntos muy bellos, muy buenos. Así que miremos lo positivo que sale de todo esto. No solamente miremos lo negativo, aunque muchas veces nos enfocamos en lo negativo, pero también Dios, como me decía mi vecino, quizás Dios nos está mandando de nuevo a reset, a empezar de nuevo con el núcleo familiar, ya que el corre, la familia se ha olvidado. Ahí está, ¿verdad? Recuerdo cuando mis hijos estaban menores, más pequeños, el más menor, Timothy, yo viajaba mucho, se mantenía lejos de mí, pero cuando estaba cerca de en casa, cuando estaba en casa un poco más, se acercaba más a mí, ¿verdad? Y estoy viendo eso en este momento. Gloria al Señor, que Él se acerca. Y mi hijo mayor, que siempre está ahí me busca después de hacer sus trabajos, sus tareas, ¿verdad? Siempre sale con un chiste, siempre sale riéndose en algo y uno goza esos tiempos muy hermosos. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 3, 8 y 9. 2 de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y eso me encanta, esta parte del versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y me gusta esa palabra, que Él es paciente para con nosotros, ¿verdad? Y parte de lo que estamos enfrentando hoy en día es la paciencia, también los unos para con los otros, ¿verdad? Uno muchas veces puede perder la paciencia, pero el Señor es paciente. Y miremos esta oportunidad, como yo he estado diciendo, no como algo de juicio. Dejemos que Dios sea el juez. Nosotros seamos los portadores de la misericordia, de la gracia del Señor, de la paciencia del Señor. Y tomemos esta oportunidad para que sea una buena oportunidad para que las personas vengan al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son esas esperanzas que tenemos al salir de esta situación, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas esperanzas y una esperanza que yo tengo es que más personas busquen de Cristo? Históricamente hemos visto que cuando la iglesia se ha tenido que esconder, no por miedo, sino por situaciones fuera de su control, es cuando la iglesia más crece. Sean las guerras, sean las pestilencias, sea lo que sea, es donde la iglesia más crece. Y una de mis esperanzas, ¿verdad?, deseos, es que el cuerpo de Cristo crezca de una forma sobrenatural numéricamente. Gloria al Señor. No sé qué piensas tú. Amén. Lo mismo. Yo creo de que, ¿verdad? Va a haber un avivamiento, gloria a Jesús, porque en estos últimos tiempos, cuando uno le habla a las personas del Evangelio, la gente ya comienzan con esto como, ay, ahí van de nuevo, ¿verdad? Y a veces la gente está tan cómoda que se olvidan de las cosas de Dios. Cuando uno tiene todo, cuando todo va bien, ¿verdad? A veces uno como que se descuida un poco. Y yo siento que en estos últimos tiempos la gente está como más sensible, ¿verdad? Aún en los medios de comunicación, ¿verdad? En los medios sociales, en el internet, uno ve aún los no cristianos compartiendo palabras de esperanza, textos bíblicos, y yo digo, wow, o sea, Dios de alguna forma está hablando, porque no se aparta, al contrario, Dios trata de usar es eso mismo que nosotros hacemos, de convertirlo en algo positivo y de esperanza para cada uno. Así que nuestra esperanza es, ¿verdad?, que los corazones se pongan más sensibles, ¿verdad?, a recibir la palabra de Dios, para que ellos también puedan venir al arrepentimiento, como dice la palabra, ¿verdad?, que nuestro hermano Elías acaba de leer, y que puedan gozar de la salvación, que es lo más lindo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como me decía mi esposo este día, me dice, mira, cuando regresemos al culto, a la iglesia, al templo, tenemos que hacer un servicio de celebración. O sea, ese va a ser un servicio de celebración, ¿verdad? Porque extrañamos podernos reunir con nuestros hermanos, ¿verdad? No es lo mismo estar acá, ¿verdad? Sabemos que están viendo allí, sabemos de que ustedes están pendientes, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando todos juntos nos reunimos y adoramos al Señor y danzamos y cantamos y nos vemos las caras y nos damos un abrazo, ¿verdad? Nos damos un apretón de manos, ¿verdad? No es lo mismo. Eso es algo que yo digo, esa es otra parte positiva, que nosotros podemos aprender esto, apreciar esos momentos de libertad, ¿verdad? Que Dios nos da para cuando nosotros nos podemos reunir, ¿verdad? Para adorar al nombre del Señor. Pero por muy pronto, ¿verdad? Todo volverá a la normalidad. Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Y le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque sí hay esa esperanza que no nos damos por decir. Sabemos que Dios, Él tiene todo en control. Y sea de que Él venga en estos días y ya no nos miremos quizás en la tierra, pero nos miremos en el cielo. O si no viene y nos vemos de nuevo en el templo. Y todos aquellos que se van a reunir, le damos gloria al Señor, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, versículo 17, encuentro esta palabra tan hermosa. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y me llama atención esta palabra, porque hoy que estamos, algunos quizás salimos a trabajar un rato, regresamos, pero estamos más en los hogares, podemos perder la calma. Entre pareja muchas veces uno dice cosas o hace cosas que afectan al cónyuge
los hijos dicen o hacen algo, los padres decimos algo, y afecta y puede, en vez de ser un momento de paz y tranquilidad, una guerra, ¿verdad? Me preocupó leer hace poco, esta tarde estaba leyendo algo de que se espera que muchos matrimonios terminen en divorcio después de este ciclo de cuarentena, porque muchos estarán peleando. Y yo decía, bueno, ojalá que no sea así, ¿verdad? Que no sea así, porque entonces, ¿verdad? Estamos desenfocándonos de lo importante que es el núcleo familiar, ¿verdad? Pero todo lo que hagamos, sea palabra o hechos, lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por todo esto. Y así que, ¿qué podemos hacer, verdad? Como familia, como iglesia, a mostrar esa acción de gracia en este momento que estamos encerrados en nuestros hogares. Estamos en cuarentena, ¿verdad? Habíamos hablado de que sí, el pueblo de Israel tuvo que entrar en una cuarentena de una noche, ¿verdad? Pero no había pensado, y esta mañana estábamos hablando, ayer en la mañana creo que fue, hablando de que Noé estuvo en cuarentena casi un año completo, más de un año, con los animales, pero sobre todo su familia, ¿verdad? Mientras el diluvio, imagínense, más de un año. Esperamos que eso no ocurra, ¿verdad? Y estamos por fe. Pero ¿cómo podemos hacer para fortalecer nuestras relaciones familiares, ¿verdad? Y personalmente, démosle gracias a Dios primeramente, todas las mañanas. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi familia. Si usted está solo, gracias Señor, porque tengo familia lejana que los cuidas, ¿verdad? Si tiene un apartamento, tiene un cuarto, tiene una casa donde vivir, gracias Señor por esta casa. Si tiene alimentos para comer, gloria al Señor, ¿verdad? Como le decía a mi esposa, mira, si vamos a comer frijoles por el resto de esta cuarentena, vamos a comer frijoles dándole gracias al Señor, ¿verdad? No renegando, porque imagínense, gracias a Dios que hay algo de comer. Y nosotros, bueno, los centroamericanos nos encantan los frijoles, ¿verdad? Número uno, dar gracias al Señor, ¿verdad? Por el trabajo que se hace. Si su esposa, su hijo le prepara un cafecito, un tecito, un huevito, dele gracias, dígale gracias por lo que has hecho. Si usted se enoja porque hicieron algo, en vez de usar las palabras duras que hieren a la persona, ¿verdad? Dígale, bueno, gracias, ¿verdad? Me recuerdo de que cuando hablamos esas palabras positivas que exaltan a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nosotros mismos, somos más felices. ¿Pero qué piensas tú? No, pues yo creo que, como digo, a veces el mundo siempre va a poner las cosas de una forma, ¿verdad?, negativa. Pero yo digo que algo bueno va a salir. Y ojalá y este tiempo sea un tiempo para que los matrimonios, ¿verdad?, se restauren, ¿verdad?, los matrimonios que están débiles, gloria a Jesús. Y pues que sea un tiempo bonito en la familia, gloria a Jesús, como decía mi esposo, y viendo, escuchándolo a él, yo digo, wow, de veras, o sea, pero a veces se nos olvidan esos pequeños detalles eh, que al final hace mucha necesidad, ¿verdad? Por eso vemos muchos jovencitos que entran en depresión, muchos jóvenes que piensan que nadie los quiere, porque a veces se nos olvida dar esas muestras de cariño y recordarles, ¿verdad?, lo mucho que son apreciados, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, a veces me acerco de ellos y le digo, tú eres una bendición para mí. Y eso es la verdad, ¿verdad? Pero eso llena el corazón de ellos. A veces no sabemos cómo ellos se pueden sentir, ¿verdad? Y es bueno poder acercarse con ellos, decirles, mira, ¿qué te gustaría hacer? Ser creativos, ¿verdad? Buscar la forma de pasar tiempo con cada uno de ellos. Esta tarde, ¿verdad? El Señor me recordaba el mensaje que el Señor me dio hace como 4 semanas. Gloria a Jesús. Acerca de mantener nuestra fe puesta. Y este es un momento para nosotros ser de ejemplo, ¿verdad? En nuestro hogar, con nuestros hijos, ¿verdad? Acerca de ¿cómo se llama? Acerca de nuestra fe. Amén. Porque, como decía un pastor un día de estos, ¿verdad? Una predicación, hay momentos que aún como cristianos nosotros
entramos en duda, decimos, Señor Jesús, ¿dónde tú estás? ¿Verdad? Y él traía ¿cómo se llama? Al tema, la historia de cuando Jesús estaba en la barca. Y él dice, y a veces quizás este sea un momento que nosotros estamos pasando, como ese día cuando Jesús estaba en la barca, ¿verdad? Y Jesús había pasado trabajando todo el día, predicando la palabra del Señor y todo eso. Y él se recostó en esa barca y dice, y el Señor se quedó dormido un ratito, ¿verdad? Y en ese momento había aquella tempestad y los discípulos estaban, Señor, nos ahogamos, ¿qué no ves? Que nos ahogamos, ¿verdad? Desesperados. ¿Y cuántos de nosotros, verdad? ¿Cuántas personas estarán en este momento sintiendo que se ahogan, que ya no pueden más, verdad? Especialmente los que están pasando por un momento difícil, perdiendo un familiar, ¿verdad? Y sin poder estar ni siquiera con ellos en los hospitales, dándole fuerza, dándoles palabras de aliento, sosteniéndoles su mano, ¿verdad? Eso es algo que nosotros estaba meditando, cuántas personas están sufriendo esa desesperación de ni siquiera poder tener el tiempo de una funeraria, que lleguen sus amigos, sus familiares y tener una despedida, ¿verdad? Bien merecida como se la merece cada persona. Y muchos no van a tener esa oportunidad. Qué dolor más grande el que están pasando, ¿verdad? Y en ese momento, aunque seamos cristianos, quizás vamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Y va a entrar esa desesperación. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que Él está allí, ¿verdad? Que Él está allí, que no nos ha abandonado. Y Él no quiere que nosotros, que nuestra fe vaya a desaparecer, que al contrario, que en estos momentos, o sea, cuando nosotros más confiemos en, ¿verdad? Y el mensaje que el Señor me dio, ¿verdad? Hace 4 semanas, era acerca de mantenernos, ¿verdad? Mantener nuestra fe en tiempos difíciles, ¿verdad? Manteniendo nuestra fe en tiempos difíciles y sin saber, ¿verdad? Qué tan feo se iba a poner la cosa, pero Dios sí lo conoce. Y a mí me ha sostenido, esa palabra que el Señor me dio, a mí me ha sostenido. Yo me siento tranquila. Le digo a mi esposo, wow, fuimos al supermercado y veíamos la presión, todo difícil, Dios no lo permita, pero si el Señor, aleluya, que nosotros podamos, Señor, mantener nuestra fe, nuestra confianza en ti. Que sea, Señor, que vivamos, sea que muramos, nosotros podamos estar con gozo, sabiendo que tú siempre estás a nuestro lado, Señor, aleluya. Ponemos en tus manos cada vida, cada corazón esta noche, que nuestros hermanos puedan descansar bien. Si hay algún enfermo, Señor, que tu mano sanadora toque ese cuerpo, Señor. Si hay algún dolor de cabeza en este momento, que tú pongas tu mano sanadora, Señor amado, sobre esa cabeza y quites todo dolor, Señor amado, todo dolor de huesos, Padre celestial, aleluya. Oh, sí, Señor, toda presión alta, Señor amado, toda molestia, toda gripe, todo aquello, Padre Celestial, que quiera quitar, Señor, la salud en nuestros cuerpos, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, aleluya. Tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la salud y de todo bien, Señor. Aleluya. Tu palabra dice que de ti solo fluye, Señor, las cosas buenas, que todo lo bueno viene de ti, Señor amado, aleluya. Te pedimos que tú llenes cada corazón, cada vida. Señor, que en esta noche, como decía el salmista, Señor David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria a Jesús, que nosotros podamos vivir confiados en tus promesas, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya. Y a ti te damos toda la gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos, damos gracias, ¿verdad? A nuestros hermanos, gloria a Jesús, que han estado en línea en esta noche, ¿verdad? Les amamos, les extrañamos, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Seguiremos estando siempre en contacto, ¿verdad? Mientras el Señor nos permita. Y como decía mi esposo, si no nos vemos acá, pues nos veremos allá en el cielo, pero nosotros seguiremos gozando y adorando el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Un saludo a nuestros pastores,
¿verdad? Nuestra hermana Blanca Irma Mestizo, nuestro hermano Mestizo, gloria a Jesús, un abrazo a todos y a cada uno de ustedes, a los niños, a Ashley, a Samantha, ¿verdad? Mis estudiantes de escuela dominical, a Allison, a Angie, ¿verdad? A cada niño de la iglesia, ¿verdad? Que se une con nosotros, a Jeremy, ¿verdad? A Camila, a todos los niños de la escuela dominical, un abrazo, un beso, los extraño mucho y espero pronto volver a verles, gloria a Jesús. Y a cada uno de los jóvenes también, ¿verdad? También que el Señor los fortalezca en estos momentos, amén. Y que el Señor esté orando por cada uno de ustedes, gloria a Jesús. Les amamos mucho y les extrañamos, gloria a Jesús. Que el Señor los bendiga. Escuchamos esta melodía mientras, ¿verdad? Nuestro hermano Elías termina este programa. Gloria a Jesús. Así perdón. Vivió y murió. Vivió y murió por mi pecado, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día Yo sé que un día el río cruzaré. el río cruzaré